Amigues, oyentes, espectadores, hemos llegado al final de esta quinta temporada de este podcast llamado Década. Y en este episodio les quiero hablar sobre la conciencia. Entendamos no esa parte de la conciencia o esa definición de la conciencia como aquello que nos permite distinguir entre el bien y el mal, sino más bien, incluso bajo el significado de la Real Academia Española, estamos hablando del conocimiento claro y reflexivo de la realidad, de nuestra capacidad de reconocer la realidad circundante. Y ellos ofrecen una definición relacionada con la psicología que dice que es la facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo y al mundo, en el mundo. Esa es la conciencia de la que les quiero hablar hoy y quiero hacerlo a modo de cierre de esta quinta temporada, primero que todo porque como hemos estado hablando a lo largo de los episodios, hablamos de la comparación, de la culpa, de la vergüenza, de los prejuicios, del subestimarse, del disculparse, de la intuición, etc. Y todas estas cosas, hilando, digamos así, un poco lo que ha sido esta temporada, son todas cosas que nos ayudan a definirnos a nosotras mismas, que nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y que también nos ayudan a decidir cómo actuamos y cómo interactuamos con ese mundo que nos rodea, con las demás personas. Así que desde ese punto de vista, consideremos, y creo que lo he dicho a lo largo de toda la temporada, que en muchas ocasiones no somos, mejor dicho, conscientes de lo que estamos haciendo o del por qué lo estamos haciendo, de dónde se origina esa emoción, esa decisión, ese comportamiento, etc. Así que quise cerrar precisamente la temporada haciendo este llamado a la conciencia, a cada vez hacernos más conscientes de nosotros mismos, de lo que somos, de cómo pensamos, de dónde se originan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, para que así, ojalá, podamos cada vez actuar de una manera mejor, que nos lleven realmente no solo al bienestar y a la plenitud personal, sino a una buena interacción y relacionamiento con el resto del mundo que nos rodea. Así que la pregunta para cerrar este episodio, esta temporada y que les dejo a lo largo de lo que vamos a conversar acá, va a ser de qué cosas se han hecho conscientes a lo largo de esta temporada, incluso a lo largo de todos los episodios, de cada episodio de década. Y también qué quieren hacer a partir de esa nueva conciencia. Bienvenidos a Década. Este podcast sigue siendo tu espacio de reflexión en el que compartimos aprendizajes y experiencias sobre aquellos temas de los que normalmente nadie nos habla. Eso con la intención de apoyarte e inspirarte en este camino de evolución llamado vida. Si comenzamos considerando los orígenes de ese estado de conciencia y autoconocimiento, fíjense que encontré un extracto de algún libro que en algún momento leí. Lamentablemente no pude hacer la conexión, no lo guardé correctamente y no pude hacer la conexión al autor y al libro del cual proviene estos párrafos que les voy a comentar. Pero en este libro encontré varias ideas que creo que ya hemos comentado en diferentes incluso diferentes temporadas, sobre cómo se crea, en este caso, nuestra conciencia. El libro dice que las personas que provienen de familias o grupos diferentes tienen conciencias diferentes, ya que la conciencia exige de cada uno aquello que lo vincula con ese grupo y sirve a ese grupo, y le prohíbe aquello que lo separa de su grupo y perjudica al grupo. También hay una realidad, dice, que es que el individuo obedece a su conciencia de manera diferente en cada grupo, y que ya que sí hay algunas cosas que sirven a un grupo, pero que pueden perjudicar a otro. Trayendo esto a la realidad, lo que esto quiere decir es que partimos de lo que nuestro contexto, cuando somos niños, infantes, nos ofrece, ¿no? Entonces, ese primer grupo al que esto hace referencia es, digamos, nuestros padres, nuestra familia nuclear, que es con quien, pues, arrancamos nuestra vida. Y ya que nos vamos haciendo más adultos, evidentemente empiezan los grupos de personas, por ejemplo, en los colegios, los amigos, otros grupos, la universidad, el trabajo, etcétera. Y por eso habla de cómo a veces el individuo puede, si lo queremos pensar así, entrar en conflicto, porque lo que en un grupo le ha funcionado y esa lealtad a la cual obedece, para otro eso puede resultar perjudicial.
Si se recuerdan, en alguno de los otros episodios les he dicho también la importancia de cómo debemos recurrentemente actualizar nuestro sistema operativo y de eso tiene que ver, ¿no? De hacernos conscientes de aquellas cosas que quizás ya no nos funcionan, ya no nos sirven, incluso que por lealtad a alguno de nuestros grupos estamos haciendo, pero al final nos está perjudicando. Y a partir de allí, entonces poder tomar una decisión que realmente nos lleve a un bienestar, a una plenitud. Este extracto sigue diciendo que em, así como en un grupo algo te puede asegurar, así lo menciona, la inocencia, en otro te puede arrojar a la culpa. Eh, y de nuevo, hacen la referencia al ámbito profesional, por ejemplo, versus la familia. Entonces, también menciona que en el seno de un mismo grupo, la conciencia sirve a diferentes fines y estos fines se complementan y también se contraponen. Ejemplo, los ejemplos que pone acá, el amor y la justicia, la libertad y el orden. Así que para diferentes fines, la conciencia se sirve de sentimientos diferentes. De nuevo, todo esto lo traigo a colación porque creo que es súper importante que entendamos la raíz de esas cosas que están intrínsecas, que forman parte de nosotros, para así, una vez que nos hagamos conscientes, poder entender dónde están nuestras lealtades, con quiénes, y de esas lealtades hacernos también conscientes de cuál quizás es una situación o es una lealtad que en un grupo beneficia, pero en otro perjudica. Al final, toda esta temporada, como les dije al principio, se ha tratado justamente de que nos reconozcamos, de que entendamos y retomemos el poder de entendernos y conocernos a nosotros mismos para poder así tener realmente la libertad de decidir cómo queremos actuar y posiblemente dejar de repetir patrones y acciones, comportamientos que nos están condicionando y que realmente no nos benefician. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en qué momento de mi vida yo quizás comencé a tener esta mayor conciencia de mí misma, de mis acciones, de mis pensamientos, de mis emociones, tengo que ir sin duda alguna a ese episodio de mi vida, ese momento súper crítico de mi vida, que también he traído como ejemplo en diferentes episodios, en donde pues sufrí una crisis de depresión muy, muy fuerte y, y de hecho llegué a un punto en el cual literalmente quedé desprendida de absolutamente todo. Estoy hablando de físico, material, etcétera. Obviamente en mental, intelectual, emocionalmente también, quedé absolutamente desprendida de todo lo que yo quizás pensé que formaba parte de mi identidad. Y, y por eso quizás fue tan duro, porque era un momento de mirarte al espejo y no saber quién eres. Eh, y tener además que volver a reconstruir esa identidad. Claro, la diferencia era que podía reconstruir esa identidad, ahora sí, identificando de dónde venían cada una de las cosas, incluso las cosas que me gusta comer, por ejemplo, o por qué me gusta llevar el cabello de cierta manera, o eh, pintarme las uñas, o sea, cosas que pueden considerarse incluso banales. Eh, y decidir, sobre todo eso, poder decidir si realmente eso yo era algo que yo quería que siguiera formando parte de mi identidad. Obviamente esto no lo hice sola y también se los he mencionado en los otros episodios donde he hecho referencia a este momento crítico de mi vida. Ese momento requirió de ayuda profesional eh, por mucho tiempo, no fue como de, bueno, una visita o una cita con la terapeuta y ya. No, fue ayuda psicológica, terapéutica, psiquiátrica eh, y por lo menos aproximadamente un año, me atrevería a decir, hasta que ya sentí que volvía a ser yo, pero ahora con una versión renovada. Evidentemente necesité de terapia, de mucha meditación, la contemplación, poner un poco como mi cabeza en ese estatus de paz, de simplemente como sentir, por ejemplo, creo que lo mencionaba en otro episodio, o sea, ponerme la mano en el corazón y sentir los latidos de mi corazón y saber que estoy viva. Simplemente eso. O simplemente tratar de respirar y sentir y escuchar mi respiración.
y ver cómo mi pecho, ¿no? Mi abdomen se infla y se desinfla. Realmente fueron cosas indispensables, terapias de grupo, terapia individual, etcétera, fueron cosas indispensables que me ayudaron a volver a mi centro y volver a, de nuevo, reconocer cosas de mi identidad y sobre todo poder decidir cuáles mantenía y cuáles desechaba. Eh, Creo que un momento similar, que fue definitivamente para mí a título personal menos crítico, pero muy similar en términos de este ganar de la conciencia, fue también la pandemia, ¿no? Evidentemente estábamos solos, el silencio ayudó, digamos, se dio el contexto necesario para volver a tener ese momento de reflexión, de introspección, de poder verme en el espejo, de saber qué cosas me gustaban, qué cosas no me gustaban, qué cosas estaba sintiendo, qué cosas podían detonar esos sentimientos, y volver a hacer esa conexión, ¿no? Entre, como también lo he dicho muchas veces, entre la reacción química, biológica de mi cuerpo que genera una emoción y que a su vez esa emoción genera un pensamiento. Les puedo decir que también otra herramienta que me ha ayudado, ya esto en años más recientes, ha sido hacer un poco de estudios. No he hecho como tal la práctica, pero sí he leído y he estudiado mucho el tema de las constelaciones familiares. Y te ayuda desde la perspectiva de que puedes entender que, que existe una herencia física tangible, que a veces está, de nuevo, inconsciente dentro de ti. Pero al final del día todos venimos de una mamá y un papá y venimos con una carga de ADN que trae emociones, pensamientos, etcétera. No solo, como solemos pensar, precondiciones para ciertas enfermedades, no, hay mucho más allá de eso. Y desde esa perspectiva, realmente el ejercicio de las constelaciones familiares me ha ayudado a entender muchísimo más es más, me acuerdo, creo que en el episodio anterior les mencioné el reencuentro que tuve hace poco con mi mamá y con mi hermano, y o sea, fue así como también parte de la conexión con las constelaciones, porque resulta que mi mamá pues notó de inmediato que había un tipo de zapatos específicamente que yo estaba usando y que de verdad me gusta mucho usarlos. Y me dijo, sí, tú, o sea, tú eres como tu abuela, te gustan mucho esos zapatos y a tu abuela también le gustaban. Y fue un momento en el que yo me hice consciente de que ese gusto ni siquiera era mío, ese gusto era heredado. Eh, que ojo, no quiere decir por eso que ahora ya no me gusten, pero a veces muchas cosas, de nuevo, incluso tan banales como esas, te das cuenta que no vienen de tu propia experiencia, realmente vienen heredadas. Y ese es el tipo de cosas que constelaciones familiares te ayudan a ser conscientes. Creo que hay un par de cosas más que quisiera compartir en este punto y que a mí me han ayudado y que por eso creo que es relevante compartirlas con ustedes, que son también el leer mucho, ¿no? El leer y el conocer e interactuar con otras personas y conocer sus experiencias. Creo que eso también nos ayuda a reconocernos y a hacernos más conscientes de algunas cosas. A veces no son las mismas, pero a veces el escuchar a esa otra persona como que detona algo en ti que dices que logras hacer una conexión de algo en ti de lo cual antes no eras consciente, ¿no? Y todo esto, evidentemente, me ha ayudado también justo en ese decidir de las cosas que sí y las cosas que ya no, pues me ha ayudado también a redefinir muchas creencias. Eso tampoco lo he hecho sola, eso también lo hice a través por ejemplo, el trabajo con una coach de quizás en los últimos 4 o 5 años. Ella me ayudó a redefinir muchas de mis creencias que sí me estaban limitando. Y estoy hablando de creencias, por ejemplo, en términos de mi relación con el dinero, lo mencioné en otro episodio, en otra temporada, de mi relación conmigo misma, mi relación con mis antepasados, mi relación con... Eh, de lo que para mí significa una relación de pareja. Entonces, la productividad, por ejemplo, lo que significaba para mí la productividad, incluso lo que significaba para mí la felicidad, ¿no? Sobre todo, pues después de ese episodio de depresión, el tema de la estabilidad emocional para mí tomó posición número uno en mi vida y es un elemento indispensable para mi felicidad. Por eso siempre digo, lo que te resta paz, súmale distancia. Y creo que otro de los compromisos que hice conmigo misma a raíz de todas estas cosas que he descubierto, y sobre todo después de la pandemia, es justo en ese tratar de estar en paz y estar en una sola cosa, evitar esta sensación o esta idea, esta acción propia de estar haciendo múltiples cosas a la vez, ¿no? Y no es como quizás decimos en venezolano, por ejemplo,
masticar chicle y caminar al mismo tiempo. No se trata de eso, sino se trata de, por ejemplo, estar en una junta de trabajo o estar en una reunión, con un cliente de coaching y estar pendiente de mi celular o de incluso tomar notas o ese tipo de cosas. No, simplemente estar, esa sensación de estar presente. Creo que son definitivamente cosas que me han ayudado y han sido un poco mis experiencias en términos de volverme cada vez más consciente de quién soy, de por qué soy como soy y de cómo quiero ser. Así que la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para volvernos cada vez más conscientes? Y bueno, resumí, tomé cositas de diferentes páginas que en otras ocasiones también les he mencionado, La Mente es Maravillosa, Mayo Clinic, incluso de la revista Glamour. Y fíjense, ellos comparten estas cosas que de alguna manera yo también he hecho. Número uno es examinar nuestras motivaciones. De nuevo, yo creo que eso viene de la mano con el autoconocimiento. Escuchen ese episodio, escuchen los episodios de las creencias, el de la energía, eh, todos este tipo de cosas, el de los valores humanos, el de nuestra conciencia o nuestra idea de valor personal. Escuchen todos esos episodios porque creo que les van a ayudar a entender mejor y empezar a hacerse más conscientes de sus propias motivaciones. Lo siguiente es precisamente siempre buscar maneras, de nuevo, creo firmemente en la ayuda profesional para este tipo de cosas, que nos puedan ayudar a regular nuestras emociones, sobre todo aquellas que suelen ser más intensas y más frecuentes para nosotras. Y para algunos de nosotros, ahí yo me incluyo, a veces están relacionados con emociones de tristeza, para otras personas pueden estar relacionadas con emociones de ira, de molestia, de enfado. Para otras pueden estar más bien relacionadas con sensaciones y emociones de ansiedad, de angustia. Cada uno somos diferentes, entonces, pero sí es importante que aprendamos a manejar y regular mejor esas emociones intensas y recurrentes. Lo otro que ellos mencionan es precisamente no tenerle miedo a desafiar nuestras creencias. Se los he dicho en varios episodios, reten a sus propios pensamientos, a sus creencias y a aquello que reciben del mundo. O sea, aquellas ideas, aquellos pensamientos, rétenlo antes de aceptarlo y darlo por 100% válido y hacerlo parte de sus vidas. Lo otro de lo que hablan, que también lo he venido mencionando y espero en una próxima temporada hablar en profundidad sobre ese tema, es el cultivar más la compasión y la empatía, tanto con los demás como con nosotros mismos. Siempre lo diré, creo que somos o aprendemos a ser empáticos y compasivos, agradecidos y generosos con los demás, pero nos cuesta muchísimo trabajo hacer eso mismo con nosotros. Entonces es importante que cultivemos todo eso. Luego también está lo que les compartí, que es al final del día la pausa, el descanso, la meditación, el silencio, la respiración. Recuerden, ese episodio también está allí o sea, para mí ha sido increíble realmente descubrir, porque para mí fue un descubrimiento, todos los beneficios que simplemente el hacerte consciente de cómo estás respirando y empezar a trabajar activamente en silencio, porque eso no hay mucho más que hacerle sino mantenerse en silencio, de poder regular tu respiración, lo mucho que te ayuda a poder regular esas emociones intensas que quizás tienes en un momento dado y con ello poder tomar una mejor decisión, poder hablar con mayor elocuencia, poder realmente transmitir o hacer, ejecutar la acción que realmente vale la pena en vez de hacer las cosas como a partir de un arranque emocional, ¿no? Y ya lo he dicho varias veces en este episodio, nunca me voy a cansar de decirlo, busquemos ayuda profesional. Definitivamente, sea un terapeuta, sea un psiquiatra, sea un psicólogo, sea un coach, la ayuda profesional, sea incluso un mentor, un consultor, cada uno de esos roles, por así llamarlos, tiene una responsabilidad diferente y son dinámicas diferentes. Entonces, no se encasillen en que, bueno, es que lo intenté con un terapeuta, por ejemplo, y no me funcionó. A lo mejor no era el terapeuta lo que realmente estabas buscando y lo que realmente necesitas. Entonces, busquen entender la diferencia entre todos estos diferentes roles que podemos ayudarles y a partir de allí, entonces, traten de obtener la ayuda que necesitan. Así que con este mensaje empiezo a cerrar lo que es no solo este episodio, sino esta quinta temporada de Década. Ante todo, gracias. Y me pongo emocional o me emociono porque para mí es muy importante este proyecto
Me encanta poder compartir mis experiencias, no solo con quizás una persona o dos de manera individual, la gente que está en mi círculo y de manera cercana, sino saber que mis experiencias y mis aprendizajes pueden llegar a mucho más allá, incluso cruzando fronteras, y que así todos podamos juntos hacer un camino de vida mucho mejor. Así que gracias por haber estado conmigo una temporada más, gracias por escucharme, gracias por compartir estos aprendizajes y estas reflexiones con otras personas, y voy a cerrar entonces el episodio simplemente con una frase. Yo quiero, y con una petición quizás, quiero que de verdad se comprometan con ustedes mismos, no conmigo, sino con ustedes mismos, a hacerse cada día más conscientes de quiénes son, de por qué son como son y de qué quieren hacer con esa conciencia y qué decisiones y acciones quieren tomar a partir de ella. Cierro con una frase de Osho que dice: la conciencia es la mayor alquimia que hay. Solo sigue haciéndote más y más consciente y encontrarás que tu vida cambia para mejor en todas las dimensiones posibles. Recuerden darle like a este podcast en cualquiera de las plataformas en las que me están viendo o escuchando. Suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify, en Apple Podcast, para que denle la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo episodio ustedes sean los primeros en escucharlo. Por favor, compartan este conocimiento y esta zona de reflexión con otras personas para que también se puedan beneficiar. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como @coachwendyoliver. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por haberme escuchado.